Genética, ciclo celular, expresión génica, mutaciones, parte 1. En primer lugar, vamos a hacer un repaso superficial de los conceptos básicos que son necesarios, que hay que tener en cuenta de cara a afrontar los problemas de estos bloques temáticos. Bien, el ácido desoxirribonucleico es el material genético en la mayor parte de los organismos. Si bien en algunos virus el material genético puede ser ARN. Este material genético se organiza en lo que llamamos cromosomas, que son proteínas junto con ADN que se encuentran muy altamente organizados. En los virus es donde podemos encontrar mayor variedad en cuanto a material genético. Hay especies de virus que presentan ARN monocatenario, de una sola cadena. Otros tienen ARN bicatenario. Del mismo modo ocurre con los virus de ADN. Algunos son de ADN monocatenario y otros de ADN bicatenario, de doble cadena. Además, ese ADN vírico puede ser tanto circular como lineal y puede encontrarse dispuesto en uno o en varios cromosomas dependiendo de la especie. Como ejemplo de virus, tenemos en esta imagen el ciclo del HIV. En este virus, el material genético es ARN monocatenario. Y una vez ya se encuentra dentro de una célula, ese ARN, mediante la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, se transforma en el ADN que luego va a interactuar con el material genético de la célula en lo que viene a ser un típico ciclo de infección vírica de una célula. En cuanto a procariotas, bacterias y arqueas, el ADN es bicatenario y circular y suele estar localizado en lo que se denomina nucleoide. No hay un núcleo propiamente dicho como en eucariotas. Además, lo más típico es que exista un solo cromosoma. Si bien ya hemos visto en otros bloques temáticos que también por el citoplasma hay libres otras formas de material genético, que es lo que denominamos plásmidos. Dichos plásmidos son ADN circular que no tiene información esencial, vital, para la célula procariota, que además se replican de manera independiente al cromosoma bacteriano y que en ocasiones pueden integrarse en dicho cromosoma bacteriano. Es lo que se llama un epistosoma. Como se explica en el bloque temático de cartografía genética, algunos plásmidos son especiales, son plásmidos móviles que son capaces de hacer que la bacteria genere lo que se llama un pilus que conecta con otra bacteria y a través de esa conexión se puede transmitir una copia del plásmido, pasando la estirpe receptora a convertirse en un mismo tipo de bacteria que la otra, que presenta dentro un plásmido. En cuanto a los eucariotas, nuestro ADN se encuentra organizado en varios cromosomas que son lineales. Se les llamó cromosoma haciendo referencia a la manera tan marcada en la que se teñían cuando se utilizaban típicas técnicas de estudio celular en las que se empleaban ciertos colorantes, como Giemsa. Cada uno de nuestros cromosomas en eucariotas está constituido por dos cadenas lineales de ADN.
que la mayoría del tiempo se encuentran descondensadas, porque la célula está en lo que se llama interfase. Es decir, no presentan el aspecto típico con el que se suelen ilustrar. El ADN está formado por unas piezas que llamamos nucleótidos. Y cada uno de estos nucleótidos está constituido por tres piezas, tres moléculas más simples. Un azúcar, la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El esqueleto, digamos, del ADN está constituido por el azúcar y el grupo fosfato. Y luego se conectan entre sí las bases nitrogenadas, que son las clásicas, las más conocidas. Adenina, timina, guanina y citosina. Con todo esto tenemos la imagen típica del ADN con la doble cadena en espiral que gira en sentido dextrógiro, de derechas, como en las agujas del reloj. Problema número 53. Los datos mostrados en la tabla adjunta presentan relaciones entre las distintas bases presentes en el ADN de tres especies distintas. Indica A. En la especie 1 el ADN es bicatenario o monocatenario. B. Lo mismo para la especie 2. C. Lo mismo para la especie 3. Y D. Indica, hasta donde sea posible, la composición en porcentaje de cada una de las bases en el ADN de la especie 2. En la tabla tenemos que para la especie 1 la relación entre adenina más timina y guanina más citosina es de 1, mientras que la relación adenina más guanina, citosina más timina es 1,26. En la especie 2 los valores son 1,26 y 1,0 y en la especie 3 los mismos valores son 1,0 y 1,0. Como sabemos, en el caso de un ADN bicatenario con dos cadenas, vamos a tener emparejamiento entre una cadena y otra, se van a emparejar A con T y C con G. De este modo, el número de A, si consideramos las dos cadenas en su conjunto, va a ser idéntico al número de T, mientras que el número de C va a ser igual al número de G, citosina y guanina. Podemos escribirnos un ejemplo rápidamente en caso de duda en un examen para comprobar que efectivamente dos cadenas de un ADN se corresponden en cuanto a esos números que hemos comentado. Siguiendo con ese ejemplo sencillo, podemos ver fácilmente que dado que A es igual a T y C está en el mismo número que G, A más G también va a ser igual que T más C, en el caso en el que estemos en un ADN bicatenario. Y así, dado que la proporción A más G partido C más T es de 1,0 para la especie 2 y para la especie 3, es en esas especies en las que podemos deducir que el ADN es bicatenario, mientras que en la especie 1 es monocatenario y por eso no se cumple esa proporción. En la cuestión D nos piden que indiquemos hasta donde podamos la composición en porcentaje de las bases en la especie 2. Para eso vamos a fijarnos en el otro valor de la tabla, en la proporción A más T y G más C. A la suma de las parejas de adenina y timina le vamos a llamar A minúscula. Y a la de las parejas guanina-citosina, B minúscula, por ejemplo.
De ese modo, a partir del dato de la tabla, sabemos que A partido B es 1,26. Y también sabemos que A más B, es decir, el conjunto de las 4 bases, es el 100% de las bases que hay, obviamente. Así, lo que podemos hacer es deducir, a partir de estos dos datos, la composición de cada una de las bases. Simplemente despejamos. En A partido B igual a 1,26, deducimos que el valor de A es 1,26 veces B. Sustituimos ese valor de A en la otra ecuación, en la de A más B igual al 100% de bases, y simplemente despejando el valor de B obtenemos un valor de 44,3%. Ese valor de B es el total de guaninas y citosinas. Dado que estamos en un ADN bicatenario, se van a repartir en la misma proporción. La mitad van a ser Gs, la mitad van a ser Cs. Así que a partir de ese 44% aproximado, deducimos que hay un 22% de Gs y un 22% de Cs. Después, solo tenemos que restarle al total, al 100%, ese 44%, que es el correspondiente a Gs más Cs, y obtenemos que un 56% son As más Ts. Nuevamente, la mitad van a ser As, un 28%, y el otro 28% van a ser Ts. Dejamos atrás los nucleótidos, vamos ascendiendo en escala y podemos decir que los cromosomas están compuestos por lo que denominamos cromatina, que es una mezcla entre el ADN, proteínas especiales cromosómicas y también un ARN particular, el ARN cromosómico. Esto en conjunto, cuando se fotografiaba, daba la imagen típica que se denominaba en collar de perlas, como tenemos en esta fotografía. Y hay varios niveles de organización en esta cromatina. Tenemos que en primer lugar el ADN está enrollado en torno a las histonas, a un núcleo de 8 histonas, formando lo que denominamos nucleosomas. Esos nucleosomas además luego se enrollan también, formando el solenoide. En esta figura, simplemente para repasar un poco, vamos viendo estos niveles de condensación, de enrollamiento, desde la típica hebra en hélice de doble cadena a la izquierda, hasta que hemos llegado ya a un punto en el que la fibra ya tiene los 30 nanómetros. Y hay más niveles aún de condensación en los que se van viendo implicadas diferentes proteínas especiales de andamiaje, hasta llegar a conformar la imagen más típica, más conocida de lo que es un cromosoma muy condensado. Conviene tener clara cierta terminología relacionada con todo esto y hay varios términos que suenan parecido, pero que debemos conocer bien y nunca confundir, por supuesto. El cromosoma, pues sí que lo tenemos claro, la doble cadena de ADN que es lineal. La cromatina es esa sustancia que hemos dicho que constituye los cromosomas, que además hay dos tipos. Se reconoce por un lado la heterocromatina, que es una que tiñe muy intenso, son bandas muy oscuras en determinadas tinciones de los cromosomas y corresponden a partes del ADN en las que no se expresan los genes. Y por otro lado está la eucromatina. En esas
partes del ADN sí que se da la expresión de los genes y se tiñen de un color normal, no tan intenso, no forman bandas tan intensas como en la heterocromatina. Por otro lado, también tenemos que recordar lo que son las cromátidas. Una cromátida es cada una de las dos copias que puede tener un cromosoma durante la división celular. En esta imagen tendríamos un cromosoma, pero que tiene dos cromátidas. Ya está duplicado, preparado para la división celular. Aprovechamos el esquema para ver también la estructura de un cromosoma. Hay una zona central que se denomina el centrómero. Además, tenemos los telómeros en los extremos del cromosoma, uno en cada brazo. Los brazos, pues, son la mayor parte del cromosoma entre el centrómero y uno de los telómeros. Y en el caso en el que los brazos sean muy diferentes, pues se reconoce un brazo corto y un brazo largo, que se suelen designar con la P el corto y con la Q el largo. Además, puede haber estrechamientos, constricciones y lo que se llaman satélites, como vemos en la imagen. En los telómeros, los extremos finales del cromosoma, llama la atención que se encuentran unos segmentos muy repetitivos, repetidos muchas veces, de un ADN que no es codificante y que presenta una secuencia particular, fija. TT, A, G, 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 en sentido 5', 3'. Esto se repite muchas veces, hay muchas copias. Todo esto está relacionado con la estabilidad estructural del cromosoma y con el tiempo de vida de una estirpe celular. Según una estirpe celular se va reproduciendo, se va multiplicando, va realizando ciclos de división, se van perdiendo fragmentos de los telómeros, hasta que llega un punto en el que esa línea celular ya termina de reproducirse, se extingue. En cuanto al centrómero, pues simplemente es esa zona más o menos central del cromosoma, más estrecha, es como una constricción principal, y en ese punto es donde se establecen las conexiones con las fibras del huso cromático, de manera que a partir de esas conexiones se va a conseguir el desplazamiento de los cromosomas dentro de la célula. Los cromosomas se suelen clasificar en función de las proporciones entre la longitud de sus brazos, del brazo corto y el brazo largo. Se divide la longitud del brazo corto dividido entre la longitud total del cromosoma. Y así tenemos un índice centromérico que, como vemos en la imagen, pues va desde el 50% cuando los dos brazos son iguales en longitud, hasta un 0% en caso de que el brazo más pequeño pues hubiera llegado a desaparecer. Los cromosomas se clasifican atendiendo a otros muchos criterios, por ejemplo, el tamaño total del cromosoma comparado con el tamaño de todo el conjunto de cromosomas, de todo el ADN, o en base a las bandas que se forman a lo largo del cromosoma si se tiñe utilizando muy diversos métodos de tinción, desde GIEMSA, que ya hemos mencionado, a bandas que se obtienen por temperatura, en fin, hay muchas maneras de obtener bandeado diverso. Con todo ello, lo que se puede realizar es un ideograma o cariograma, que no es más que una representación esquemática organizada de todos los cromosomas de una especie.
se organizan por tamaño de los brazos, alineados por el centrómero, con el brazo largo siempre hacia abajo, por orden de tamaño, desde los más grandes a los más pequeños, y normalmente pues se aprecian los bandeados que hemos conseguido con las tinciones, y por separado al final se incluyen los cromosomas sexuales. En esta imagen pues tendríamos un humano, porque vemos que hay 22 tipos de cromosoma diferente, 22 pares, más el par de los cromosomas sexuales, que vemos que hay uno muy pequeño, el Y, y el otro el X. Así que es un humano varón. Estos cariogramas resultan muy útiles para identificar algunas anomalías cromosómicas, algunas mutaciones cromosómicas que veremos más adelante. Para ello se realiza una prueba que es el llamado cariotipo. Simplemente se obtiene una muestra de una persona y se le hace un tratamiento a esa muestra hasta que se llegan a fotografiar los cromosomas que se han parado con colchicina cuando se iban a reproducir las células, en el momento en el que los cromosomas estaban más condensados y tenían esta forma típica que se suele dibujar. Como ejemplo de ese estudio útil de un cariograma, tenemos en la imagen de la derecha, en la que podemos ver que hacia abajo el cromosoma 21 resulta que se presenta con 3 copias por cada célula. Esto ocasiona el síndrome de Down. Y como decíamos, pues hay métodos muy diversos para estudiar bandas o para colorear los diferentes cromosomas. Destacamos en esta imagen la técnica espectral, SKY, en el que hay sondas con fluorescencia para cada cromosoma, de manera que cada tipo de cromosoma, de una dotación cromosómica, va a presentar un color distinto, y eso pues nos permite detectar mutaciones, modificaciones de los cromosomas que serían más difíciles de apreciar de otra manera. Por ejemplo, en la imagen 4b podemos ver cómo un cromosoma 9 se ha fusionado con un cromosoma 4 que se había partido. Uno de los trozos de ese cromosoma 4 además se ha fusionado con el cromosoma 22 que tenemos abajo. En cuanto al número de cromosomas, si comparamos entre diferentes especies, pues debemos saber que puede ser muy variable en cuanto a número. Desde muy pocos cromosomas, 1 o 2 cromosomas en ciertas especies de hormiga, hasta números elevadísimos, y que no siempre hay una relación entre el número mayor de cromosomas y la mayor complejidad, digamos, del organismo. De hecho, los números más altos encontrados se han visto en algunos helechos y en ciertos protozoos. Como curiosidad, los gorilas, los orangutanes y los chimpancés tienen una dotación cromosómica de 2n48, mientras que los humanos tenemos 2n46. Y mediante el estudio detallado de los cromosomas de estas especies, utilizando los bandeados, los patrones de bandas que ya hemos comentado, se descubrió que claramente en los humanos se había producido un evento en el que se fusionaron 2 cromosomas. Por eso, en estas especies, chimpancé, gorila y orangután, hay un cromosoma adicional. Nuestro cromosoma 2 es mucho más grande
que el cromosoma 2 de estas especies, y además se ve claramente cómo en origen evolutivo procede de una fusión entre el cromosoma 2 y el cromosoma 3. Como ese ejemplo exagerado de que la cantidad, el número de cromosomas no necesariamente implica mayor complejidad, tenemos el caso de dos antílopes de un mismo género, muy cercanos, pero mientras que en una especie el número 2n es 46, en la otra el número 2n es de 6. Podríamos verlo de un modo parecido a lo que hemos comentado entre humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Digamos que la misma cantidad de ADN está aproximadamente en ambas especies, pero en una podemos pensarlo como que se han ido troceando los cromosomas y por eso hay mucha mayor cantidad de cromosomas, pero son mucho más pequeñitos. En cuanto al ciclo celular, en procariotas es bastante sencillo. El ciclo de división se produce una fisión binaria, lo que se llama una bipartición. El ADN del condensado en el nucleoide se replica, se forman dos copias y se queda fijado a la membrana, cada una de las copias en un punto, y entonces es cuando se produce físicamente la escisión, la bipartición de esta célula. Cada una de las partes arrastra una de estas copias del material genético. En eucariotas el proceso es más complejo y podemos ver en primer lugar la mitosis, que es la división celular más típica, más frecuente, en la que a partir de una célula vamos a obtener como resultado dos células idénticas. Normalmente la célula se encuentra en interfase. En la interfase el ADN no está nada condensado y dicha interfase se divide en tres fases. La fase G1 es una fase de crecimiento, en la que la célula va aumentando de tamaño y además acumula ciertos orgánulos y moléculas que va a necesitar. En la fase S se produce la síntesis. Síntesis de ADN, es decir, se duplica el ADN. Para cada cromosoma, para cada copia del cromosoma, vamos a conseguir una cromátida adicional. 2 cromátidas por cada cromosoma. Y después, en la fase G2, que es otra fase de crecimiento, ya se empieza a estructurar todo y los cromosomas inician la condensación. Se va preparando la célula para lo que va a ser la división propiamente dicha, la mitosis. En la mitosis, después de la interfase, entramos en la que se denomina fase. En la interfase, básicamente, habíamos duplicado el ADN y también los centriolos, y en la profase lo que ocurre es que el ADN, los cromosomas, se van condensando mucho y entonces digamos que ya son visibles los cromosomas realmente, que no está el ADN en forma muy descondensada, y ahora sí que podríamos empezar a contar el número de cromosomas, por ejemplo, dentro de una célula. Además, la membrana nuclear, el núcleo, la capa externa del núcleo, que es la que encierra a los cromosomas, se va deshaciendo, se desintegra. Entonces, de alguna manera podemos decir que es como que los cromosomas los vemos libres, sueltos, dentro de la célula.
Por otro lado, los centriolos, que se habían duplicado, migran unos a un polo y otros al otro polo, a polos opuestos de la célula. Y conectando los centriolos de un polo y del otro, tenemos una serie de filamentos del citoesqueleto, que es lo que denominamos el uso acromático, que es muy importante, como vamos a ver a continuación. La siguiente etapa es la metafase. En la metafase, lo que vamos a ver es que los cromosomas se han situado en la zona media de la célula. Esto nos puede servir para recordar el nombre de esta etapa, de esta fase. Metafase, en el medio de la célula. Metafase, medio. Los cromosomas, lo que ha ocurrido es que sus centrómeros se han conectado al uso acromático y entonces de esta manera se han organizado esos cromosomas más o menos alineados en la zona media. Hay que tener en cuenta siempre que en este caso, en la mitosis, los cromosomas homólogos, la pareja de cromosomas homólogos, cada uno va por su lado. Recordamos siempre que tenemos dos copias de cada tipo de cromosoma, una proviene del padre, otra proviene de la madre, y en este caso, como digo, cada uno de estos cromosomas de un par va por separado, cada uno a su aire, cada uno estará en un punto de esa zona media de la célula. A continuación entraríamos en la anafase. Lo más característico en esta etapa es que las fibras del uso acromático, digamos que sufren un acortamiento. Es como si desde cada polo de la célula el centriolo estuviera estirando de esas fibras, como si estuviera recogiendo la fibra, y estira de una de las cromátidas hermanas de cada cromosoma. De este modo, una cromátida de un mismo cromosoma, una cromátida se va hacia un polo, la otra cromátida migra hacia el otro polo. Y así lo que vamos a conseguir es un reparto equitativo. Vamos a tener una copia de cada cromosoma situada en uno de los polos, y la otra copia en el otro de los polos. Al final llegamos a la telofase y la citocinesis. Básicamente, como ya hemos hecho el reparto, lo que ocurre es que la célula va volviendo al estado anterior a que empezara la mitosis. Es decir, los cromosomas vamos a dejar de verlos tan bien como los veíamos ahora, porque se descondensan, se desespiralizan, y además la membrana nuclear que se había deshecho ahora va reconstruyéndose, reaparece. Y el uso cromático formado también va a desaparecer. En esta imagen tenemos un esquema muy básico con todas las etapas de la mitosis, todas sus fases. Para recordar un poco estos nombres tan extraños, podríamos inventarnos algún truquito. Podemos pensar en una amiga que se llama Ana, que nos tiene que prometer algo, que Ana nos lo prometa, Ana te lo prometa, pero es como si esto nos lo dijera el maestro Yoda de Star Wars, que cambia las cosas de posición. Prometa Ana telo. Tendríamos en primer lugar la profase, en la que, como hemos comentado antes, básicamente se deshace la cubierta nuclear y empezamos a ver un poquito ya bien los cromosomas y se va formando el uso acromático. En la metafase, meta medio,
vemos los cromosomas organizaditos, más o menos alineados en el medio, lo que vemos en la fotografía de abajo a la derecha. Están como alineados en la zona central, en el ecuador, meta, medio. Y después, en la anafase, la imagen más característica es la que tenemos a la izquierda, en la que es como si estuvieran desde los polos, desde cada polo de la célula, estirando de los cromosomas hasta romperlos, cortar el centrómero por la mitad y llevarse la mitad de un cromosoma hacia un lado, la mitad de un cromosoma hacia el otro. Como en este caso estaban duplicados, pues decimos que se va una cromátida hacia un polo y la otra cromátida emigra hacia el otro polo. Y ya después de esto, pues es cuando se termina de separar, dividir la célula y obtenemos dos células copias de la célula inicial. Con el mismo número de cromosomas las dos, se deshace el uso cromático y se vuelve a formar la envoltura del núcleo. Sabiendo todo esto, revisando imágenes de células que están realizando la mitosis, podemos interpretarlas y identificar más o menos en qué fase se encuentran algunas células. A veces se ve muy claramente. En el ejemplo de esta imagen que vemos, pues podríamos decir que la célula que está arriba a la izquierda está en profase, porque empezamos a ver cómo se organizan los cromosomas, se están condensando, empiezan a ser ya bien visibles, no como en las células del entorno. En la célula que tenemos hacia la derecha arriba, observamos unos cromosomas bastante alineados, organizados en el medio metafase. Y bajo ella, también hacia la derecha, un poquito más abajo, tenemos una célula en la que muy claramente parece que desde un polo se esté estirando de la mitad de las cromátidas, la mitad de los cromosomas, y desde el otro polo se está estirando de la otra mitad. Pues esa sería, como hemos dicho, la anafase. Además de la mitosis, tenemos que conocer también otro tipo de división celular importantísimo, que es la meiosis. Como acabamos de ver la mitosis, pues simplificando mucho, básicamente, podemos decir que la meiosis es un caso en el que tenemos dos divisiones sucesivas en la célula a partir de una sola interfase. En la interfase es donde se duplicaba todo el material interno de la célula, que tras una mitosis nos llevaba a obtener dos células iguales, con la misma cantidad de ADN que la célula madre, la célula inicial, pero en este caso, en la meiosis, como va a haber dos divisiones sucesivas, sin que exista una segunda interfase entre ellas, pues lo que vamos a obtener al final es que las células hijas, entre comillas, tienen la mitad de dotación genética que la célula madre. Por otro lado, además, hay otra diferencia muy importante con respecto a la mitosis, y es que en la meiosis vamos a tener un intercambio de ADN entre pares de cromosomas homólogos, que en la mitosis he insistido que los cromosomas homólogos vamos a pensar siempre que van cada uno a su aire, por separado, sin relación. En esta imagen tenemos un esquema básico de lo que es la meiosis, en la que nos vamos a imaginar al maestro Yoda de Star Wars diciendo dos veces "Prometa Anatelo, Prometa Anatelo". Así vemos que inicialmente hay una interfase, que es igual que en la mitosis, donde, como decíamos,
todo se duplica, se prepara un poco la célula para hacer esta división. Comenzamos con la profase 1, que también es bastante similar a la que hemos visto en la mitosis, pero ya llegamos a la metafase 1 y lo que más nos va a llamar la atención, así rápidamente, viéndolo rápido, es que los cromosomas, los homólogos, en vez de ir cada uno por su lado, de manera independiente, están organizados por pares en la zona media de la célula. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a la mitosis. En la metafase todo se organiza en el medio, medio, pero en la mitosis teníamos a los cromosomas por separado, los cromosomas homólogos, y en la meiosis los vemos unidos por parejas. En la anafase recordaremos que lo más básico que siempre nos llama la atención es que es como si desde cada polo de la célula se estirara de los cromosomas. Pero en este caso, en vez de llevarse a cada polo la mitad de un cromosoma, una cromátida para un polo, otra cromátida para el otro, como aquí teníamos en la zona media de la célula los cromosomas organizados por parejas, lo que se va hacia cada polo es un cromosoma entero de esa pareja de homólogos. Un cromosoma hacia un polo, otro cromosoma hacia el otro polo. En la telofase 1, pues básicamente ocurre lo mismo que hablábamos previamente, en la telofase de la mitosis, en la que todo se vuelve otra vez a reorganizar. Se forma la cubierta del núcleo, los cromosomas se descondensan, se desespiralizan. Lo que ocurre es que en vez de pasar a una interfase, una nueva interfase, que es lo que ocurriría tras una mitosis, aquí directamente se inicia esa segunda división, la meiosis 2, en la que tenemos otra vez pro, meta, ana, telo, pero profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y esto sí que es como una mitosis. Pero la gran diferencia es que en nuestro punto de partida es que en cada célula tenemos solo un cromosoma de cada pareja de homólogos. De manera que al terminar esta meiosis 2, lo que vamos a conseguir son células haploides, células N, ya no son 2N, porque solo portan un cromosoma de cada pareja de cromosomas homólogos, de cada tipo de cromosoma. Como la meiosis es una división celular un tanto especial, y en concreto la profase 1 tiene unas particularidades muy llamativas, pues esa profase 1 a su vez se subdivide en otras fases, cada una con su extraño nombre. La primera de estas subfases sería el leptoteno, que en esta etapa lo que ocurre es que se va espiralizando mucho el ADN, condensa y ya podemos ver la cromatina. Vemos que cada cromosoma pues tiene sus dos cromátidas. En la siguiente etapa, subfase, cigoteno, que se llama, se produce el emparejamiento entre cromosomas homólogos. Es muy importante y es una gran diferencia con respecto a la mitosis. Ocurre un proceso bastante complejo en el que se produce una sinapsis, una conexión estrecha gen a gen entre los cromosomas homólogos, entre un gen concreto de uno de los cromosomas y ese mismo gen en el otro cromosoma, locus a locus.
Para ello participan una serie de proteínas y todo en conjunto recibe el nombre, lo podéis ver por ahí escrito, como el complejo sinaptonémico. Y al final lo que tenemos es una estrecha conexión entre dos cromosomas y a eso se le llama bivalente, porque hay dos cromosomas, o también recibe el nombre de tétrada, porque tenemos 4 cromátidas de un mismo tipo de cromosoma. En la etapa número 3, paquiteno, ya es muy evidente la presencia de esos bivalentes que comentaba, bien formados, y se produce el llamado entrecruzamiento o el crossing over, en el que un fragmento, al menos un fragmento de un cromosoma de la pareja de homólogos, se intercambia con ese mismo fragmento en el otro cromosoma de la pareja de homólogos. Es lo que se observa en la pequeña animación que hay abajo a la izquierda en esta imagen. Es decir, estamos consiguiendo un intercambio de ADN entre cromosomas homólogos, entre el heredado de la madre y el heredado del padre, y conseguimos así mayor variabilidad genética. Después llegamos a la etapa número 4, diploteno, en la que los bivalentes, los cromosomas que están en ese bivalente, parece que empiezan a separarse un poco entre sí, los cromosomas homólogos, pero todavía están conectados por los puntos en los que se produjo ese entrecruzamiento. Esos puntos se llaman quiasmas. No se han llegado a separar del todo, pero no están tan estrechamente ligados como en fases previas en las que comentaba que había una conexión gen a gen, una sinapsis muy estrecha. Finalmente, en la etapa número 5, la diacinesis, lo que vamos a observar es que ya se deshace del todo la envuelta nuclear, se forma bien el uso acromático y es en esta etapa cuando ya se ven muy bien las cromátidas. En este otro esquema de la profase 1 de la meiosis vemos con un poquito más de detalle lo que ocurre. En el leptoteno básicamente condensa mucho el ADN y empezamos a ver ya bien los cromosomas. En el cigoteno tenemos esa conexión tan estrecha entre pares de cromosomas homólogos, vemos esos bivalentes con la sinapsis gen a gen. En el paquiteno, a partir de esas sinapsis y con participación de proteínas, se produce ese proceso complejo de recombinación en el que un fragmento de ADN de un cromosoma pasa a el otro cromosoma homólogo y viceversa. En el diploteno, esas sinapsis tan estrechas entre cromosomas homólogos se van deshaciendo, pero todavía observamos la conexión en los puntos en los que se produjo recombinación genética. Esos puntos se llaman quiasmas. Y en la diacinesis ya es donde se ve mucho mejor, finalmente, las cromátidas. Ya están, digamos, más separadas unas de otras, más individualizadas, aunque se mantienen los quiasmas. Y es cuando ya se va a deshacer la envuelta nuclear y estará formado el uso acromático. En la metafase 1 de la meiosis, lo que vamos a tener
Son cromosomas organizados en el medio, meta-medio. En este caso, a diferencia de lo que veíamos en la mitosis, lo que está organizado en la zona ecuatorial de la célula son los cromosomas homólogos por pares. En vez de ir cada cromosoma del par por separado. Aquí van juntos, alineados en la zona central. Toda esa estructura ecuatorial centrada de cromosomas, al igual que la mitosis, recibe el nombre de placa metafásica. En la anafase 1 ocurre algo parecido a lo que veíamos en la anafase de la mitosis. Nos imaginamos como que los centriolos están estirando del uso acromático, uno desde cada polo, estira, y en este caso lo que se rompe, lo que se separa, es cada pareja de cromosomas homólogos, de manera que un cromosoma se va a un polo con sus dos cromátidas y el otro cromosoma del par de homólogos se va al otro polo también con sus dos cromátidas. En la telofase 1 también tenemos una situación muy similar a la telofase de la mitosis. Se reconstruye, se vuelve a formar la envuelta, la cubierta exterior del núcleo y se deshace el uso acromático. Hasta ahora, hasta este punto, en ningún momento se ha producido una rotura del centrómero. Así que cada cromosoma tiene todavía sus dos cromátidas. Entraríamos ahora seguidamente, sin que hubiera una interfase, en el segundo ciclo de división de la meiosis: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Es mucho más sencillo porque es bastante similar a una mitosis. En la profase 1 se vuelve a deshacer la envoltura nuclear, se forma el uso acromático. En la metafase 2 vemos los cromosomas organizados en el medio. Aquí los cromosomas van por separado porque obviamente ya no hay pares de homólogos, ya que se separaron cada uno hacia un polo en la primera parte de la meiosis. En la anafase 2 sí que se produce por fin la rotura de los centrómeros, de manera que cada cromosoma nos imaginamos como que se parte por la mitad porque están estirando desde los dos polos, estiran de este cromosoma, y entonces cada uno se lleva una cromátida, lo parte por la mitad. Y finalmente llegamos a la telofase y se vuelve a formar otra vez la envoltura nuclear y termina dividiéndose cada célula en dos. Pero en este caso, portando finalmente, al final de la meiosis, la mitad de la dotación genética. Tenemos una célula haploide, N. Podemos hacer una comparación esquemática entre la mitosis y la meiosis. Para ello utilizamos un ejemplo muy simplificado en el que imaginamos un organismo en el que el número n es 2 y el número 2n, el número diploide, es 4. De manera que tenemos dos tipos de cromosomas, A y B. Y en la célula inicial hay dos copias de cada cromosoma, porque es una célula diploide. Tenemos dos cromosomas homólogos del tipo A, dos cromosomas homólogos del tipo B. A' y B' provienen de la madre, por ejemplo, y A y B provienen del padre. Lo primero que se produce durante la interfase
es una duplicación del ADN. Así que vamos a tener 2 copias de A, 2 copias de A', 2 copias de B, 2 copias de B'. Las copias están conectadas entre sí. Nos imaginamos la típica imagen del cromosoma con forma de X, porque tiene 2 cromátidas. El ADN está duplicado. En la mitosis, lo que vemos en la metafase es que en la zona media de la célula están los cromosomas alineados, organizados bien por separado. Tenemos el cromosoma A duplicado por un lado, el A' duplicado por otro, el B' duplicado por otro y el B duplicado por otro. Y al final de la mitosis, lo que ha ocurrido, recordamos que desde cada polo se estiraba de los cromosomas y se iba una cromatida hacia un polo, otra cromatida hacia el otro polo. Así que al final terminamos con 2 células que son iguales a la célula madre original. Las 2 células son diploides y cada una aporta una copia de estos cromosomas de los que hemos estado hablando. Cromosoma A, el A', el B y el B'. En la meiosis, por el contrario, lo que veíamos en la metafase 1 es que se alineaban en el medio de la célula los cromosomas, pero por pares de cromosomas homólogos, los bivalentes o tétradas. Lo que tenemos en el esquema en la parte de abajo. Así, cuando se estira desde los polos, cuando se acorta el uso acromático y arrastra, digamos, nos imaginamos que arrastra, que estira de los cromosomas, lo que se va a cada polo no es una cromátida de cada cromosoma, de todos los cromosomas, sino que a cada polo se va un cromosoma, un solo cromosoma de cada tipo, un solo cromosoma de la pareja de homólogos. Y después, en la segunda división que ocurre durante la meiosis, ya sí que sucede algo similar a lo que pasaba en la mitosis. Ya sí que se rompen los centrómeros, nos imaginamos que se parte por la mitad cada cromosoma que estaba duplicado, entonces cada cromátida se va a un polo y terminamos obteniendo células que son haploides, porque en la primera división de la meiosis habíamos separado hacia cada polo un cromosoma, solo un cromosoma de cada tipo, de cada pareja de homólogos. Y este es otro esquema comparativo entre mitosis y meiosis, para que de un solo vistazo nos resulte un poco más sencillo estudiarlo o recordarlo. Tenemos la mitosis a la izquierda, que es la de las células somáticas, y la meiosis a la derecha, que es la que ocurre para la formación de células sexuales. En la mitosis vamos a tener una sola división celular que da lugar a 2 células hijas. En la meiosis, como hay 2 divisiones sucesivas, terminamos obteniendo 4 células, 4 productos de la meiosis. En la mitosis, pues el número de cromosomas se mantiene, es igual en las células hijas que en la célula madre que las origina. Pueden ser células diploides, que son las que usamos en la mayoría de ejemplos, pero también podrían ser células haploides. En la meiosis, el número de cromosomas, como ya hemos visto, va a terminar reducido a la mitad, porque cada célula solo va a llevar uno de cada par de homólogos, uno de cada tipo. Por eso son células N. Pasamos de una célula madre, entre comillas, 2N,
a 4 células N. En la mitosis solo hay una fase S, solo hay una interfase. Así que, aunque, como vemos en estos gráficos sencillos que tenemos aquí, aunque en la mitosis se duplica el material genético inicialmente, pasa de un número 2 a un número 4, por ejemplo, al final de la mitosis, cada célula vuelve a llevar ese número de 2. Si contamos un número imaginario que ponemos para contar la cantidad de ADN. Luego veremos valores concretos. En la meiosis, como solo hay también una fase S, solo hay una interfase, pero hay 2 divisiones celulares, pues del punto de partida de un ADN cuantificado con el número 2, se duplica y pasa a 4, pero al final, como se divide 2 veces, pues terminamos con células que tienen una cantidad de ADN en número de 1, en este caso, en este ejemplo. Otra diferencia entre mitosis y meiosis, pues que en la mitosis, en general, prácticamente siempre, no ocurre un apareamiento entre cromosomas homólogos, mientras que en la meiosis es muy característico, siempre ocurre, que existe una relación, una conexión muy estrecha entre los cromosomas homólogos, esas sinapsis gen a gen de las que hemos hablado. Por ese mismo motivo, obviamente, en la mitosis casi nunca hay un entrecruzamiento, mientras que en la meiosis va a haber como mínimo un entrecruzamiento entre fragmentos de cromosomas homólogos, de pares de cromosomas homólogos. Durante la mitosis, la división de los centrómeros se producía en la anafase, mientras que en la meiosis, en la primera anafase, no existe esa rotura, digamos, de centrómeros, porque se separan cromosomas completos de cada pareja de homólogos, cada uno a un polo. Entonces, la rotura de los centrómeros llega en la anafase 2, en la segunda división dentro de la meiosis. Y en la mitosis, como hemos comentado, las células hijas tienen la misma dotación genética que la madre, la misma constitución, el mismo número de cromosomas, de cada tipo. Es un proceso que se dice conservativo. Pasamos de célula 2N a célula 2N. Sin embargo, en la meiosis no se habla de un proceso conservativo, porque hay variabilidad genética. No obtenemos copias, digamos, de la célula madre, no son copias exactas. No solo porque son haploides, sino porque se ha dado recombinación genética y por lo tanto hemos obtenido variabilidad en el ADN. Como en los ejercicios de genética relacionados con mitosis y meiosis se suele hablar de cantidad de ADN, de cuantificación de ADN, pues vamos a ver un poquito con un ejemplo. Tendríamos en la parte de arriba de la imagen una mitosis. Si vamos a la interfase, en la G1 tendríamos en este caso 10 picogramos de ADN, la cantidad de ADN. Al llegar a la etapa S, ya hemos duplicado los cromosomas, porque ya se está preparando la célula para hacer la mitosis, la división. Entonces tenemos 20 picogramos. Y hay ya 2 cromosomas de cada tipo en la célula. Todos los cromosomas se han duplicado. Así en la profase tendremos 20 picogramos en cantidad de ADN y veremos cada cromosoma con sus 2 cromátidas.
cuando ya llegamos a la telofase y a la citocinesis, cuando ya se separan las dos células, lo que obtenemos es que cada una se ha llevado, cada célula, una cromátida de cada cromosoma. Así que dentro de una de estas células finales hay 10 picogramos de ADN. Esa célula luego pasaría a una interfase en la que ya se desespiraliza el ADN, como hemos comentado, ya no se ven las formas estas de barra típicas de cada cromátida y tenemos 10 picogramos. ¿Qué ocurre en comparación en la meiosis? Pues empezamos igual, en la interfase. En la G1, 10 picogramos, una copia de cada cromosoma y no están condensados. En la etapa S ya se ha duplicado el ADN. Hay 2 copias de cada cosa. También están desespiralizados, no están condensados. Llegamos a la profase 1. Leptoteno, cigoteno, etc. Tenemos 20 picogramos, porque todo se había duplicado. Y vemos muy bien esa imagen típica de cromosoma con forma de X, porque cada cromosoma tiene sus 2 cromátidas. ¿Qué ocurre en la profase 1 de la meiosis? Que se emparejan los cromosomas por pares homólogos y hay una sinapsis y una relación muy estrecha, una conexión gen a gen. Seguimos avanzando en la meiosis. Llegada a la telofase 1, ya se ha producido esa citocinesis, se han separado ya células, se han dividido, de manera que lo que tenemos dentro de una de esas células son 10 picogramos en cantidad de ADN y tenemos, en el ejemplo, un cromosoma con sus 2 cromátidas, porque todavía no se ha partido el centrómero, y dentro de ese cromosoma ya ha habido entrecruzamiento, así que tenemos variabilidad genética. Avanzamos en la meiosis y al llegar ya al final, a la segunda división, a la telofase 2 con la citocinesis, en cada célula lo que vamos a tener es una cromátida de cada cromosoma, porque ahora sí que se ha partido el centrómero. Y entonces nos quedan 5 picogramos de ADN, cuando medimos la cantidad, en cada célula, a diferencia de los 10 picogramos que había al final en la mitosis. Y podemos ver un ejemplo de ejercicio de genética relacionado con todo esto que estamos viendo. Si hay 15 picogramos de ADN y 8 cromosomas en un óvulo de un organismo diploide, la cantidad de ADN y el número de cromosomas presente en una célula somática en fase G2 de la mitosis será... Bien, la dificultad en este tipo de problemas pues está básicamente en que hay que conocer muy bien la terminología, cada una de las fases, y tener muy claro los cromosomas, las cromátidas, todo lo que tenemos dentro de cada célula en cada momento de estas fases de división celular. Y conocer un poquito que el ADN pues se puede medir, se puede establecer la cantidad de ADN en picogramos, por ejemplo, estar un poquito familiarizados con toda esta terminología. Lo primero que tenemos claro, que nos anotamos, es que nos hablan de un óvulo, de un organismo diploide, es decir, de un gameto. Si en ese óvulo nos dicen que hay 8 cromosomas, como el gameto es una célula N haploide, en una célula somática tendremos 16 cromosomas, el número 2N. Luego tenemos que tener claro el esquema de la mitosis, que es de lo que nos estarían hablando en este ejercicio. Lo que tenemos aquí en el cuadro a la izquierda. Con la interfase, teniendo bien claro dentro de la interfase cuál es la G1,
y que la G2 ya es la parte final, en la que ya hemos duplicado el material genético. Así, si había 15 picogramos, o sea, una cierta cantidad de ADN, en el óvulo, en una célula somática va a haber el doble de cantidad de ADN. Si había 8 cromosomas en el óvulo, 16 cromosomas en la célula somática. Y si había 15 picogramos en cuanto a cantidad medible de ADN en el óvulo, en la célula sexual, en la somática habrá 30 picogramos. Pero en la fase G2 ya se ha producido la duplicación del material genético de cara a la división celular que se va a producir después, al reparto de ADN. Así que tendríamos en picogramos 60 picogramos, porque hay 2 copias, 2 cromátidas de cada cromosoma. Este tipo de problemas se pueden ir complicando un poco más mediante gráficas, identificación de imágenes o de dibujos, pidiéndonos que dibujemos nosotros algo, como en este ejemplo que planteo a continuación. El ejercicio número 54, que dice: teniendo en cuenta la gráfica y figura adjunta, contesta A. ¿En qué posición A, B, C, D, E de la gráfica se encuentra la célula de la figura? Razona la respuesta. B. Dibuja una célula de esta especie en el final de la anafase de la meiosis 2. C. ¿Cuántos cromosomas no homólogos tendrá una célula cuando se encuentre en la posición E de la gráfica? D. ¿Y en la posición A? E. Considerando cierto gen F, ¿cuántos alelos distintos de ese gen podría tener una célula en la posición E? Nos puede sonar todo muy complejo, muy enrevesado si lo leemos muy rápido, pero si lo vamos analizando poco a poco y tenemos claros los conceptos, puede ser relativamente sencillo resolver estos ejercicios. Lo primero que hacemos es analizar la gráfica. Vemos que en el eje de la izquierda, en la cantidad de ADN en picogramos, comenzamos en 4. Subimos hasta 8, luego hay una bajada brusca a 4 y otra bajada brusca a 2. Estamos viendo 2 repartos de ADN, así que claramente nos anotamos que se trata de una meiosis. En el apartado A nos preguntan sobre la célula que está dibujada, sobre la figura. Nos fijamos en que tenemos cromosomas homólogos formando bivalentes o tétradas, están juntos por pares. No se ha producido todavía esa separación de cada cromosoma de un par de cromosomas emigrando hacia un polo. De manera que tenemos que estar a la fuerza en la posición que nos marcan en la gráfica como C, con los 8 picogramos de ADN todavía. Todavía no se ha producido ni la primera división meiótica ni la segunda división meiótica, obviamente. En el apartado B nos piden que dibujemos una célula de esta misma especie al final de la anafase de la meiosis 2. Partiendo del esquema que ya tenemos, de esa figura de la célula, pues podemos deducir el número de cromosomas y estimar cómo sería un dibujo aproximado de una célula en la meiosis 2 en la anafase. O sea, en la anafase 2. Tenemos que tener en cuenta que al llegar a la anafase 2 solo tenemos ya un cromosoma dentro de la célula, un cromosoma de cada par homólogo. Ese cromosoma sí que
tiene sus dos cromátidas y ahí es cuando se produce la rotura por el centrómero y cada cromátida se va a un polo, si nos acordamos. Entonces, en la anafase vamos a hacer ese típico esquema en el que parece que desde los polos se está estirando de cada cromosoma, separando sus cromátidas, una cromátida a cada polo. Como en la figura que nos daban en el ejercicio, veíamos que había 3 bivalentes, 3 tétradas, consideramos que tiene que haber 3 cromosomas en nuestro dibujo de la anafase 2. Y cada uno de esos cromosomas, como he comentado, se ha partido por la mitad y una de sus cromátidas se va hacia cada polo. Más o menos es el esquema que os he dibujado yo en la parte de la derecha. En el apartado C nos preguntan por cuántos cromosomas no homólogos habrá en una célula en la posición E que vemos en la gráfica. Ya sabemos que la posición E es el final de la meiosis. Y con la figura que nos aportaban sabemos que dentro de la célula había 6 cromosomas de la célula somática, de la célula 2N. Teníamos 3 tétradas, 3 bivalentes. Es decir, que había 6 cromosomas y formaban 3 parejas, 2 cromosomas de cada tipo. De manera que al final de la meiosis, como lo que obtenemos es un gameto, una célula N, esa va a tener 3 cromosomas. Y obviamente no va a haber ningún cromosoma homólogo, porque en la meiosis, al final, los cromosomas homólogos se han separado, se han repartido cada uno hacia un polo celular. Si nos acordamos, en la anafase 1 no había rotura de centrómeros, había separación de las tétradas, separación de los pares de cromosomas homólogos. Así que la respuesta es que hay 3 cromosomas. En el apartado D nos preguntan lo mismo, pero para la posición A de nuestra gráfica, de la gráfica del ejercicio. En A, en la célula inicial, antes de que se produzca la duplicación de material genético, ¿qué tenemos? Pues la dotación genética típica de una célula somática 2N. Es decir, hay 6 cromosomas, pero hay 2 por cada tipo, hay 2 cromosomas homólogos, 2 de cada tipo de cromosoma. Así que si lo que nos piden es cuántos cromosomas no homólogos hay en la célula en la posición A, la respuesta sigue siendo 3. Dentro de la célula hay 6 cromosomas, pero solo hay 3 tipos de cromosoma. Hay 2 parejas de cada tipo de cromosoma. Hay 2 homólogos de cada uno. Finalmente, en el apartado E, nos piden que nos fijemos en un gen en concreto, que aquí le llaman el gen F, pero eso nos da igual, y nos preguntan cuántos alelos diferentes de un gen concreto, puede haber en una célula en la posición E. La posición E ya sabemos que es un gameto, una célula N. La célula N solo porta un cromosoma de cada pareja de homólogos. Solo hay un cromosoma de un tipo concreto. Así que, para un gen específico, para un locus concreto, solo puede haber un alelo, porque solo tenemos una copia de ese gen. En una célula diploide, pues habría como siempre 2 alelos, 2 copias de ese gen.